Hay una pregunta que resuena a través de los siglos. Es un eco en la mente de cada ser humano, sin importar su origen, su cultura o su tiempo. ¿Qué sucede cuando nuestro corazón se detiene? ¿Es el final definitivo de nuestra existencia, una desconexión total hacia la nada absoluta? ¿O es, por el contrario, el comienzo de algo más, una transición hacia una nueva forma de ser que no podemos comprender desde esta orilla de la vida? Esta incógnita, amigos, es el motor de la filosofía, la religión y el arte. Es el misterio fundamental que define nuestra condición y nos impulsa a mirar hacia las estrellas y hacia nuestro interior, buscando una respuesta que nos dé consuelo, esperanza, o al menos un atisbo de entendimiento. Desde las antiguas civilizaciones que construían monumentales tumbas para sus faraones, preparándolos para un viaje eterno, hasta el científico moderno que investiga la conciencia en un laboratorio de neurociencia, la cuestión persiste. No se trata de una simple curiosidad intelectual, sino de una necesidad profunda del alma. Nos aterra la idea del olvido, la posibilidad de que todos nuestros recuerdos, nuestros amores, nuestros aprendizajes y nuestras luchas se desvanezcan como el humo en el viento. Esta búsqueda nos conecta a todos, creando un hilo invisible que une al escéptico más riguroso con el creyente más devoto. Todos, en la quietud de la noche, nos hemos enfrentado a este abismo de la duda. El misterio se alimenta de la falta de pruebas definitivas. No podemos enviar una sonda al más allá y recibir una transmisión de vuelta. No hay un mapa que nos guíe por ese territorio desconocido. Solo tenemos fragmentos, piezas de un rompecabezas inmenso y fascinante. Contamos con los testimonios de aquellos que han estado al borde de la muerte y han regresado, las antiguas escrituras que nos hablan de paraísos y reencarnaciones, y las teorías científicas que intentan explicar la conciencia como un fenómeno que podría, quizás, trascender la materia. Cada pieza nos ofrece una perspectiva diferente, pero ninguna nos da la imagen completa, dejando siempre un espacio para la fe, la especulación y el asombro. Esta noche, nos adentraremos en ese laberinto, exploraremos los relatos, analizaremos las hipótesis y escucharemos las voces que afirman haber cruzado esa frontera invisible. No pretendemos ofrecer una respuesta definitiva, pues sería una arrogancia por nuestra parte. Nuestro objetivo es más humilde, pero igualmente importante, abrir una ventana a las diferentes posibilidades, compartir el conocimiento acumulado y, sobre todo, invitar a la reflexión. Porque al explorar la muerte, inevitablemente, aprendemos a valorar más profundamente el increíble y frágil regalo que es la vida. Acompáñennos en este viaje hacia el gran misterio, el enigma que nos define como especie. Las experiencias cercanas a la muerte, o SM, son uno de los fenómenos más desconcertantes y mejor documentados relacionados con nuestro tema. Personas de todo el mundo, tras sufrir un paro cardíaco, un accidente grave o una complicación quirúrgica, han regresado del umbral de la muerte con relatos asombrosamente similares. Describen una sensación de paz indescriptible, la visión de su propio cuerpo desde fuera, como si fueran meros espectadores, y el tránsito a través de un túnel oscuro que desemboca en una luz brillante y acogedora. Estos relatos no son exclusivos de una cultura o religión. Se repiten con una consistencia que desafía las explicaciones simples y nos obliga a preguntar: ¿qué están experimentando realmente estas personas? Uno de los casos más conocidos es el del Dr. Eben Alexander, un neurocirujano de Harvard que siempre había sido un hombre de ciencia, un escéptico. En 2008, una meningitis bacteriana severa lo sumió en un coma profundo. Su neocórtex, la parte del cerebro responsable del pensamiento y la conciencia, estaba completamente inactivo. Según la ciencia médica, no debería haber experimentado nada. Sin embargo, al despertar, relató un viaje extraordinario a un reino de nubes rosadas, seres de luz y una música celestial. Su experiencia, que describió en su libro La prueba del cielo, lo transformó por completo, convenciéndolo de que la conciencia no es un producto del cerebro, sino algo mucho más fundamental y eterno. Otro relato impactante es el de Anita Moorjani. Diagnosticada con un linfoma en etapa terminal, sus órganos comenzaron a fallar y los médicos le dieron solo unas horas de vida. Mientras estaba en coma, ella afirma haber entrado en otra dimensión donde comprendió la causa de su enfermedad y se le dio la opción de regresar a su cuerpo. Sintió que si volvía, su cuerpo sanaría. Contra todo pronóstico, al despertar, su cáncer comenzó a remitir de forma milagrosa en cuestión de semanas. Su historia no solo habla de un más allá,
sino de una conexión profunda entre la conciencia, el cuerpo y la sanación que la medicina convencional aún no logra comprender del todo. Estos no son casos aislados. El cardiólogo holandés Pim van Lommel realizó un estudio a largo plazo con supervivientes de paros cardíacos. Descubrió que un porcentaje significativo de ellos reportaba SM, incluso cuando sus cerebros no mostraban actividad eléctrica medible. Lo más sorprendente es que algunos pacientes describieron con precisión detalles de su reanimación que no podrían haber visto o escuchado por medios convencionales, como conversaciones entre médicos o la apariencia de instrumentos específicos. Estos relatos, conocidos como percepción verídica, constituyen una de las evidencias más sólidas de que la conciencia podría operar de forma independiente al cerebro físico, abriendo una puerta fascinante al misterio. Frente a estos testimonios tan sobrecogedores, la ciencia oficial ofrece explicaciones alternativas que intentan anclar el fenómeno en la biología de nuestro cerebro. La hipótesis más extendida sugiere que las SM son el resultado de procesos neuroquímicos que ocurren en un cerebro que está muriendo. La falta de oxígeno en el cerebro, conocida como anoxia, puede desencadenar una cascada de efectos impredecibles, incluyendo alucinaciones vívidas. La sensación de euforia y paz podría ser causada por la liberación masiva de endorfinas, los analgésicos naturales del cuerpo, como un último mecanismo de defensa contra el dolor y el trauma extremos que se están experimentando en ese momento. Otra teoría científica se centra en la actividad del lóbulo temporal del cerebro. Se sabe que la estimulación eléctrica de esta área puede inducir experiencias extracorporales, sensaciones de presencia y recuerdos intensos, elementos que son muy comunes en los relatos de SM. Algunos científicos, como el neurocientífico Michael Persinger, han experimentado con campos magnéticos para estimular esta región, logrando replicar algunas de estas sensaciones en sujetos de laboratorio. Esto sugiere que la visión del túnel, la luz y los encuentros con seres queridos podrían ser complejas alucinaciones generadas por la actividad errática de un cerebro en su momento final, una última sinfonía neuronal antes del silencio. La visión del túnel de luz, uno de los elementos más icónicos de las SM, también tiene una posible explicación fisiológica. A medida que la presión sanguínea y el suministro de oxígeno al cerebro disminuyen, la visión periférica podría colapsar primero, dejando solo un campo de visión central iluminado. Este fenómeno, conocido como visión de túnel, combinado con la actividad cerebral anómala, podría crear la ilusión de viajar a través de un pasaje oscuro hacia una fuente de luz brillante. Es la forma en que el cerebro interpreta sus propias señales de fallo, un último espectáculo de fuegos artificiales antes de que las luces se apaguen por completo para siempre. Sin embargo, estas explicaciones científicas, aunque lógicas, no logran dar cuenta de todos los aspectos del fenómeno. No explican satisfactoriamente los casos de percepción verídica, donde los pacientes describen eventos que ocurrieron mientras estaban clínicamente muertos, sin función cerebral aparente. Tampoco explican por qué los relatos son tan estructurados y consistentes en diferentes culturas y épocas, a diferencia de las alucinaciones inducidas por drogas, que suelen ser caóticas y personales. La ciencia nos ofrece un marco, una posible explicación, pero el misterio persiste, dejando un amplio territorio donde las preguntas superan con creces a las respuestas definitivas que podemos obtener. Más allá de la neuroquímica, surgen teorías que se aventuran en los límites de la física y la filosofía, proponiendo que la conciencia no es simplemente un subproducto del cerebro. Algunos pensadores y científicos, como Sir Roger Penrose y Stuart Hameroff, han desarrollado la teoría de la reducción objetiva orquestada o OR. Esta hipótesis sugiere que la conciencia reside en procesos cuánticos que ocurren dentro de los microtúbulos de las neuronas cerebrales. Según esta visión, la información cuántica que constituye nuestra conciencia no se destruiría con la muerte del cuerpo, sino que podría disiparse y regresar al universo, existiendo en un plano fundamental de la realidad. Esta idea conecta con conceptos ancestrales sobre un campo de conciencia universal, o lo que Carl Jung llamó el inconsciente colectivo. La teoría postula que nuestros cerebros no generan la conciencia, sino que actúan como receptores o antenas, sintonizando una conciencia que es externa y preexistente. Si esto fuera cierto, la muerte del cuerpo físico sería simplemente como apagar una radio. La música, es decir, la conciencia, no deja de existir, simplemente ya no puede ser reproducida por ese aparato en particular.
Esto abriría la posibilidad de que nuestra esencia individual, nuestra alma, se reintegre a esa fuente universal, o continúe existiendo en otra forma que no podemos percibir. La energía es otro concepto clave en estas discusiones. El primer principio de la termodinámica establece que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Si consideramos que nuestra conciencia, nuestros pensamientos y nuestras emociones son formas de energía eléctrica y química dentro del cerebro, ¿qué sucede con esa energía cuando el cuerpo muere? ¿Se disipa simplemente como calor o se transforma en algo más? Aunque la ciencia convencional no ha encontrado evidencia de una energía de la conciencia que sobreviva a la muerte, la idea resuena con muchas tradiciones espirituales que hablan de un cuerpo energético o cuerpo astral que acompaña al cuerpo físico. Estas teorías, aunque especulativas, nos invitan a reconsiderar nuestra propia naturaleza. Nos obligan a preguntarnos si somos meramente máquinas biológicas complejas o si hay algo más, una chispa de algo trascendente dentro de nosotros. La posibilidad de que la conciencia no esté confinada al cráneo, sino que sea un aspecto fundamental del cosmos, como el espacio o el tiempo, es una idea vertiginosa. Cambiaría radicalmente nuestra comprensión del universo y nuestro lugar en él. Aunque todavía estamos en el terreno de la hipótesis, esta frontera del conocimiento es donde la ciencia, la filosofía y la espiritualidad se encuentran para explorar el mayor de todos los misterios. A lo largo de la historia y en cada rincón del planeta, la humanidad ha tejido un tapiz extraordinariamente rico de creencias sobre lo que nos espera después de la muerte. Estas narrativas, transmitidas de generación en generación, ofrecen consuelo, un marco moral y un sentido de continuidad a la existencia humana. En las grandes religiones abrahámicas, judaísmo, cristianismo e islam, la vida en la tierra se ve como una prueba o un peregrinaje. Al final del camino, el alma es juzgada por sus acciones y destinada a una recompensa eterna en el cielo o el paraíso, un lugar de paz y comunión con lo divino, o a un castigo en el infierno. Esta visión lineal del tiempo y del alma le da un peso tremendo a nuestras decisiones en vida. En contraste, las religiones dármicas de Oriente, como el hinduismo y el budismo, proponen un concepto cíclico, la reencarnación. El alma, o Atman, no muere, sino que transmigra a un nuevo cuerpo después de la muerte física. La calidad de la próxima vida está determinada por el karma, la suma de las acciones buenas y malas de la vida anterior. El objetivo final no es simplemente tener una buena vida, sino escapar de este ciclo interminable de muerte y renacimiento, conocido como samsara, para alcanzar un estado de liberación final, ya sea el moksha en el hinduismo, la unión con la conciencia universal, o el nirvana en el budismo, la extinción del sufrimiento y del yo. Las culturas indígenas de todo el mundo ofrecen perspectivas igualmente profundas y diversas. Muchas tribus nativas americanas creen en un mundo de los espíritus al que viajan las almas, un lugar que a menudo refleja una versión idealizada del mundo natural. Los ancestros no desaparecen, sino que se convierten en guías espirituales que pueden interactuar con los vivos y ofrecerles sabiduría. En el antiguo Egipto, la vida después de la muerte era una parte central de la existencia, lo que motivó la construcción de pirámides y complejos rituales de momificación. Creían que el alma debía pasar por una serie de pruebas en el inframundo, el Duat, antes de poder alcanzar el paraíso eterno, el campo de juncos. Incluso dentro de una misma cultura, las creencias pueden variar enormemente. El espiritismo, que ganó popularidad en el siglo XIX, postula que los espíritus de los muertos pueden y desean comunicarse con los vivos, a menudo a través de médiums. En la filosofía de la antigua Grecia, Platón defendía la inmortalidad del alma, mientras que los epicúreos argumentaban que la muerte es la aniquilación total y por lo tanto no hay nada que temer. Este mosaico de creencias nos muestra que no hay una única respuesta humana a la gran pregunta. Cada cultura ha creado su propio mapa del más allá, reflejando sus valores, sus miedos y sus esperanzas más profundas sobre el cosmos y el destino del alma. Los testimonios personales son el corazón palpitante de este misterio. Son las historias que, aunque anecdóticas, resuenan con una fuerza emocional que ninguna teoría puede igualar. Escuchemos la voz de aquellos que dicen haber vuelto. Muchos describen una sensación inicial de flotar por encima de su propio cuerpo. Ven la escena del accidente o la sala del hospital desde una perspectiva cenital, observando con una extraña calma los esfuerzos frenéticos por reanimarlos. Esta experiencia extracorporal es a menudo el primer paso en un viaje que los aleja de nuestro mundo físico,
una separación pacífica entre la conciencia y la carne. Después de esta separación, a menudo comienza el viaje a través del famoso túnel. Personas de todas las edades y condiciones lo describen de manera similar. Un pasaje oscuro, a veces arremolinado, que los atrae hacia una luz distante. Esta luz no es cegadora ni amenazante. Al contrario, se describe como una fuente de amor incondicional, de conocimiento absoluto, y de una paz que trasciende cualquier cosa experimentada en la vida terrenal. Al acercarse a la luz, muchos afirman encontrarse con seres de luz, que a veces identifican como guías espirituales, ángeles, o simplemente presencias benevolentes, que los reciben con una calidez abrumadora. Uno de los elementos más conmovedores de estos relatos es el reencuentro con seres queridos que ya han fallecido. Abuelos, padres, cónyuges o amigos que partieron antes aparecen para darles la bienvenida. Estas figuras no suelen hablar con palabras, sino que se comunican telepáticamente, transmitiendo mensajes de amor, tranquilidad y la certeza de que todo está bien. A menudo, le dicen al que llega que aún no es su momento, que tiene una misión que cumplir en la Tierra y que debe regresar. Esta interacción, cargada de una profunda emoción, suele ser el punto de inflexión en la experiencia, donde se toma la decisión, o se recibe la orden, de volver al cuerpo físico. Otro aspecto recurrente es la revisión de la vida. La persona experimenta una panorámica de toda su existencia, pero no como un simple espectador. Sienten de nuevo las emociones de cada momento y, lo que es más importante, sienten el impacto que sus acciones tuvieron en los demás, tanto el bien como el mal. No es un juicio punitivo, sino una lección profunda sobre la interconexión y la responsabilidad. Es una revelación sobre la importancia del amor y la compasión. Al regresar, estas personas a menudo quedan transformadas, con una nueva perspectiva sobre el propósito de la vida y una ausencia total del miedo a la muerte. El misterio de la vida después de la muerte no se limita a las experiencias de quienes han estado al borde de ella. Se extiende a otro fenómeno igualmente extendido y enigmático: la creencia de que los que han partido pueden comunicarse con nosotros, los que nos quedamos aquí. Millones de personas en todo el mundo afirman haber experimentado algún tipo de contacto con un ser querido fallecido. Estas experiencias van desde sueños increíblemente vívidos y realistas, donde reciben mensajes de consuelo, hasta la percepción de señales inexplicables en su vida diaria. Una canción que suena en el momento justo, el olor de un perfume familiar en una habitación vacía, o la aparición de un pájaro o una mariposa en un momento de profunda tristeza. Estas experiencias, a menudo llamadas comunicaciones después de la muerte, son un pilar de consuelo para quienes están de duelo. Desde un punto de vista psicológico, se podrían interpretar como mecanismos de la mente para procesar el dolor y la pérdida, proyecciones del deseo de sentir que nuestros seres queridos todavía están con nosotros de alguna manera. El cerebro, en su intento de sanar, podría generar estas percepciones para suavizar el impacto de una ausencia definitiva. Sin embargo, para quienes las viven, la sensación de realidad y el profundo significado que conllevan las hacen sentir como algo más que una simple alucinación o una coincidencia. Más allá de estas señales sutiles, existen fenómenos más directos y difíciles de explicar. El campo de la investigación psíquica ha documentado durante más de un siglo los supuestos contactos a través de médiums. Aunque el campo está plagado de fraudes, hay casos estudiados por científicos y escépticos que resultan desconcertantes. Médiums que, en condiciones controladas, han proporcionado información específica y verificable sobre el fallecido, detalles que no podrían haber conocido por medios normales. Nombres, fechas, recuerdos privados o circunstancias de la muerte que solo la familia conocía, dejando a los investigadores con la difícil tarea de explicar cómo se obtuvo esa información. En la era digital, ha surgido una nueva frontera para este tipo de comunicación: los fenómenos de voz electrónica o psicofonías. Grabadoras dejadas en lugares supuestamente encantados o durante sesiones de espiritismo han captado voces y susurros que no eran audibles en el momento de la grabación. Algunas de estas voces parecen responder a preguntas o decir nombres relevantes para la investigación. Los escépticos argumentan que se trata de interferencias de radio, ruido aleatorio interpretado como palabras o simples engaños. Sin embargo, la claridad de algunas de estas grabaciones sigue siendo un desafío para las explicaciones convencionales, sugiriendo que, quizás, un eco de la conciencia puede quedar atrapado
o intentar comunicarse a través de nuestra tecnología. La fascinación humana por lo que hay más allá de la muerte es una de nuestras características más profundas y universales. Pero, ¿de dónde surge esta necesidad imperiosa de encontrar una respuesta? En su nivel más básico, está impulsada por el instinto de supervivencia. Nuestro cerebro está programado para evitar el fin, para perpetuar la existencia. La idea de la aniquilación total, del cese completo de nuestro ser, es la amenaza definitiva para este instinto. Por lo tanto, buscar evidencia de una continuación es una forma de calmar nuestra ansiedad existencial más fundamental. Es una rebelión contra la finitud, un grito de la conciencia que se niega a aceptar que su luz se extinguirá para siempre. Además del miedo a la nada, está el profundo anhelo de justicia y significado. Vivimos en un mundo que a menudo parece injusto. Vemos a gente buena sufrir y a gente mala prosperar. La idea de una vida después de la muerte, donde las acciones son juzgadas y las balanzas se equilibran, proporciona un marco moral y una esperanza de que, al final, el universo tiene un orden ético. La promesa de una recompensa celestial o el concepto de karma nos aseguran que nuestras luchas, nuestros sacrificios y nuestros actos de bondad no son en vano. Nos da una razón para ser mejores personas, incluso cuando nadie está mirando, porque creemos en una contabilidad cósmica definitiva. El amor es, quizás, el motor más poderoso de esta búsqueda. El vínculo que formamos con nuestros seres queridos es tan intenso que la idea de una separación eterna resulta insoportable. Cuando perdemos a alguien, el deseo de creer que está en un lugar mejor y que algún día nos reuniremos con él es una fuente inmensa de consuelo. Esta esperanza nos ayuda a navegar el dolor de la pérdida y a mantener viva la conexión con quienes han partido. La búsqueda de respuestas sobre el más allá es, en muchos sentidos, una búsqueda de la permanencia del amor, una afirmación de que los lazos que creamos son más fuertes que la propia muerte. Finalmente, la curiosidad inherente a nuestra especie juega un papel crucial. Somos exploradores por naturaleza. Hemos cartografiado el planeta, hemos viajado a la Luna y ahora exploramos las profundidades del cosmos y los misterios del mundo cuántico. La muerte es la última frontera inexplorada, el enigma más grande de todos. Es natural que queramos saber qué hay al otro lado del velo. Esta curiosidad nos impulsa a investigar, a debatir, a filosofar y a contar historias. Es la misma fuerza que nos lleva a crear arte, ciencia y religión, un intento incesante de iluminar los rincones más oscuros de nuestra existencia y comprender nuestro lugar en el gran esquema de las cosas. Después de recorrer los túneles de luz, analizar las teorías científicas y escuchar los ecos de las antiguas creencias, nos encontramos de nuevo en el punto de partida, ante el velo del gran misterio. Quizás nunca tengamos en vida una prueba irrefutable de lo que sucede después. Y tal vez, solo tal vez, esa incertidumbre sea un regalo. La falta de una respuesta definitiva nos obliga a centrar nuestra atención en el único hecho del que tenemos absoluta certeza: esta vida, este momento, el aquí y el ahora. La pregunta sobre la muerte, en última instancia, nos devuelve con más fuerza a la pregunta sobre cómo debemos vivir. Independientemente de si creemos en el cielo, la reencarnación o la nada, la reflexión sobre nuestra propia mortalidad tiene el poder de transformar nuestra perspectiva. Nos recuerda que nuestro tiempo es limitado y, por lo tanto, increíblemente valioso. Cada amanecer es una oportunidad, cada conversación es un tesoro y cada acto de bondad es una huella que dejamos en el mundo. El conocimiento de nuestra finitud puede ser el mayor catalizador para vivir con autenticidad, para dejar de posponer nuestros sueños, para perdonar más rápido y para amar con más intensidad. Nos empuja a construir un legado no en monumentos de piedra, sino en los corazones de las personas que tocamos. La búsqueda de sentido se convierte, entonces, en la tarea más importante. Si esta vida es todo lo que tenemos, o si es una preparación para algo más, en ambos escenarios, llenarla de propósito es fundamental. Para algunos, ese propósito se encuentra en la fe y el servicio a lo divino. Para otros, en la búsqueda del conocimiento, la creación artística, la lucha por la justicia o el cuidado de nuestro planeta. Y para muchos, el sentido más profundo se encuentra en las conexiones humanas, en criar a un hijo, en cuidar de un amigo, en construir una comunidad fuerte y compasiva. El sentido no es algo que se encuentra, es algo que se construye día a día con nuestras acciones. Así,
El gran misterio de la vida después de la muerte nos deja con una invitación. Nos invita a vivir de tal manera que si hubiera una revisión de nuestra vida, sonreiríamos al verla. Nos invita a amar de tal forma que, si el amor trasciende la muerte, el nuestro sea lo suficientemente fuerte como para hacerlo. Y nos invita a vivir con tal plenitud que, si este fuera nuestro único viaje, pudiéramos decir al final que ha merecido la pena cada segundo. El enigma del más allá quizás permanezca sin resolver, pero la respuesta a cómo vivir una buena vida está en nuestras manos, hoy, en este preciso instante. Y ese, amigos, es el misterio que sí podemos desvelar.